Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludar. Buenos días. ¿Cómo estás, Láser? Muy buenos días. Gracias por venir esta mañana. A ti. Cuando Alan García, que ha estado, además solo vino por un día, digamos, para dar un gesto de yo no me corro, estuvo en el Ministerio Público, lo entrevistaron, digamos, creo que tuvo 3 entrevistas, ¿no? Pero hay una que particularmente interesante, la que le hizo Cuarto Poder, que creo que fue como la más punzante en términos de preguntarle ya con datos más concretos qué cosa había pasado en su gobierno en su relación con Odebrecht. Y él, entre otras cosas, cuando le decían, oye, pero todos estos funcionarios que están detenidos trabajaron contigo y en tu gobierno, ¿no? Y él dice, bueno, esas eran unas ratas que se metieron ahí, pero no son ni ratas, porque si hubiera visto la cola, no las hubiera convocado a mi gobierno. Ahora digo, al margen del fraseo que puede matizar en relación, es, digamos, una salida típica de García, ¿no? ¿Cuántas veces habló así de otra gente en los casos que investigaron ustedes? Muy típica, y yo recuerdo con toda claridad el caso de los petroaudios, cuando, ya conociendo que iba a estallar el escándalo en algunos medios de comunicación, él sale y empieza a hablar de las ratas, refiriéndose a Rómulo León, ¿no? Sí. Pero además me hace acordar que hubo una confrontación inicial con las personas que estarían involucradas en el tema de los petroaudios, que después paró, y ese caso quedó en nada. Hemos visto también una pelea inicial con Enrique Cornejo, donde se han dicho de todo, y de pronto paró. Sí. Ya ninguno se refiere al otro, y parece que ninguno de los dos está siendo convocado por la Fiscalía. Porque García, cuando viene, no es convocado por el Metro de Lima, que todos esperábamos que declare, ¿no? Sino por el gasoducto. Exacto. Además, él viene antes de la fecha, va a la Fiscalía, se reúne con el fiscal y no acude a la citación que era posterior. Sí. Y se va. Ya se regresó a España. Y no pasa nada. Yo no sé si el fiscal lo va a volver a citar, ¿no? Probablemente no tenga que volverlo a citar. Ni siquiera está como testigo en el caso línea de Metro 1 y 2, que es el que estalló primero. Pero a ver, quiero referirme o pedirle que desarrolle un poquito esta idea de, ¿usted cree que ese pleito inicial con Cornejo, porque efectivamente yo no había caído en cuenta, pero en esta entrevista o en estas últimas que da, además se refiere a Cornejo ya en otro tono? Dice, señor Cornejo, yo no tengo duda, él le explicará, o sea, ya no es como una rivalidad. ¿Por qué? Algo muy parecido ocurrió con los involucrados en los petroaudios. Ajá. Una pugna pública inicial y después se calman las aguas. Con Cornejo ha sido así. El primero en generar esta tensión fue el propio García. Sí. En una entrevista él dice, miren, todo lo que tenga que ver con transportes, pregúntenle a Cornejo. Sí, claro. Entonces Cornejo responde, incluso Cornejo llega a decir, esto ha sido armado por el propio García, para sacarme de la carrera, porque estamos en la disputa interna en el partido, ¿no? Y empieza una confrontación bastante fuerte, ¿no? Incluso a Cornejo lo suspenden del partido, dicen que por ser infraterno, ¿no? Ni siquiera por estar involucrado en el caso del metro. Y después todo se calma. Sí. Todo se calma, ya no hay más confrontación. Inclusive Cornejo llega a decir, y me acuerdo, me lo dice acá cuando le hice una entrevista, porque yo le pregunto si Cuba podría haber tenido una relación directa con García y que Cuba podría ser hombre García y no necesariamente él, porque él estaba negando, pese a que era su viceministro, de que él podía haber hecho esto por encargo de él. Y dice, sí, se conocen, yo sé que se conocen, habrá que preguntarle a García. Habla del famoso viaje ese al Cusco, y eso lo mete Cornejo, o sea, porque lo que quiere decir, ahí está. Y ahí eso parece que es lo que más le molesta a la cúpula aprista y al propio García, ¿no? ¿Por qué cuenta ese viaje en el avión? Sí. Entonces cada uno se ha mandado sus golpes, sus golpecitos, y después se han calmado. Ya, pero ese momento después, donde ya se hablan más calmado el uno del otro, ¿cree usted es producto de que han entendido que la mejor manera de defenderse es ir juntos y están armando una coartada para defenderse en paquete? O, digamos, a ver, ¿qué intuye usted además que... Siento que esa primera etapa que ya hemos visto antes de confrontación es una medición de fuerzas, ¿no? O sea, te vas a enfrentar conmigo, ojo, yo te respondo de esta manera. Entonces hacen su exhibición de fuerzas, como los ejércitos cuando desfilan, y después que ven las fuerzas de cada uno, paran y dicen, bueno, lleguemos a un acuerdo. Ahora, pero la figura del ejército es una figura más épica. Puedo decir, los mafiosos también se mandan mensajes así, ¿no es cierto? Entre ellos se dicen, ya, tú me conoces, pero yo también te conozco bastante bien. Son mensajes, ¿no? Son mensajes que se han mandado públicamente, además, y que después ya bajan el tono,
Porque deben tener estrategias, yo me imagino, muy bien articuladas. No por casualidad, en un momento los detenidos llegan diciendo que van a contar todo y al momento siguiente todos dicen que ya no van a hablar, que ya no van a ser colaboradores eficaces. ¿Quién está detrás de esa coordinación? Deben tener un equipo de abogados detrás de cada una de estas personas detenidas para que articulen una defensa que no involucre probablemente ni a Cornejo ni a García. Ya, entonces usted cree que ya todo esto está conversado, que midieron fuerzas, los dos entendieron que sí, tienen el uno del otro la suficiente información que podría traerse abajo al otro y dice, mira, ¿para qué nos vamos a perjudicar? Ya tienen juntos una coartada que va a culminar en, digamos, los peces menores, o sea, lo Luyo, la pinta se va a romper por el lado más débil. A mí me parece que sí, ¿no? Bueno, el Luyo lo dijo como, como tú dices muy claramente, y él dijo, la pinta no se va a romper por el lado más débil, yo voy a hablar. Y a los 2 días era, yo no voy a hablar, yo no voy a ser colaborador eficaz. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es parecido también al caso de los narcoindultos, ¿no? Donde el trato fue distinto ahí. Porque García primero dijo que ponía las manos al fuego por Facundo Chinguel, que era un hombre probo, que había trabajado muy bien, que lo volvería a nombrar, y ya cuando parecía que no podían solucionar el tema judicial, sale a decir que lo había decepcionado, que muy bien la fiscalía, que pague la cárcel, ¿no? Ahí fue una conducta diferente porque yo creo que se miden también las posibilidades a nivel judicial, ¿no? En el caso de los narcoindultos seguramente no podían revertir la situación de Facundo Chinguel, entonces era, sabiendo que hay una diferencia notable de poder, era mejor decirle, no te preocupes, yo te doy la mano, tú tranquilo, esto va a pasar rápido, y quedamos ahí, ¿no? Pero que no sucede lo mismo con Cornejo. No sucede lo mismo. Cornejo es otro peso, digamos. Cornejo es otro peso. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Cornejo tiene otro peso, además él se presenta con cierta fuerza, dice, oigan, ¿por qué García me menciona? ¿Por qué no habla él de su viaje en el avión presidencial? Entonces, ahí cambia la situación. Facundo Chinguel no estaba en condiciones de hacer algo así, ¿no? Pero además, porque Cornejo y García se conocen de antaño, o sea, digamos, Cornejo, además Cornejo ha estado siempre en ministerios o en instituciones que manejan mucha plata. Vivienda, transportes, el ICE. Y ha sido secretario general de García en su primer gobierno. Exactamente. Después estuvo en el Instituto de Comercio, vio el tema del dólar MUC. O sea, donde ha habido la plata y donde se ha sospechado de corrupción, han estado García y Cornejo juntos. Sí. Yo creo que la diferencia que tienen es meramente política por espacios de poder dentro del partido, pero yo no creo ese distanciamiento. A mí gente del APRA me ha dicho que son muy cercanos, que son muy amigos y que esa distancia es un poco más para las tribunas, ¿no? Para poder presentarse como un recambio, cuando en verdad responden un poco al mismo grupo, ¿no? Ahora, pero también cree usted, señor Sergio Tejada, no le pido, digamos, por intuición, sino por conocimiento de los actores, porque usted los investigó en la comisión, sabe del comportamiento, sabe la manera como ellos reaccionan, cómo manejan el tema judicial, cómo manejan el tema político, el tema mediático, es decir, ellos saben manejar estas cosas. Entonces, ¿usted cree que a estas alturas ya hay un nivel de coordinación entre ellos, que ya tienen elaborado una coartada y que parte de eso ha sido esta venida de García también acá, porque García ha venido a, primero, hacerse notar, ¿no es cierto? Yo colaboro. Claro. Y la segunda, mandarme fuera de fecha. Exactamente, eso no importa, porque digamos las cosas ahí yo no me corro. Aquí estoy, ya, perfecto. Y saca su titular así. Pero además ha empezado a mandar mensajes. Ha dicho, ¿dónde están los ministros de Toledo que estuvieron en ese tiempo? O sea, ese es el mensaje a PPK. García es muy hábil para ese tipo de mensajes que suenan como a amenazas o advertencias, ¿no? Está metiendo directamente al presidente de la República. Está diciendo, ya cayó Toledo, pero cuando cae un presidente normalmente tiene operadores debajo de él. ¿Y quiénes eran? Está el propio PPK. Eso es lo que está diciendo García, porque además él se basa en una lógica que institucionalmente es bien equivocada, ¿no? Que aquí se manipula la justicia, y que el que está en el poder manipula la justicia. Entonces él le manda este mensaje a PPK como diciéndole, haz algo para que a nivel de la justicia evitemos confrontaciones conmigo. Algo así me da la impresión. Cuando en verdad PPK, ¿qué injerencia podría tener sobre el Poder Judicial? ¿No? Yo creo que ninguno. Digamos, si ni con su bancada puede... Sí, ni con la bancada, ¿no es cierto?
No, pero de todas maneras es un mensaje, de repente no pensando en el ámbito de manejo judicial que García sabe perfectamente él no tiene, porque si alguien puede manejar la justicia es García y no PPK. Claro. Pero yo creo que el mensaje más bien es, oye, cuidado con la vacancia, porque si tú empiezan a salir cosas, acá Así digamos es. se arma la paz. O sea, más creo pensando en la ingobernabilidad que se puede generar, creo, Claro. ¿no? O como es mejor frenar de alguna manera las investigaciones, no seguir propiciándolas, porque aquí pueden caer muchos, incluido usted, ¿no? Exactamente. Es un mensaje parecido que le estaría dando a PPK, pero le manda mensajes también al Grupo El Comercio. Sí, clarísimo. Claramente, cuando menciona a Graña, ¿no? Sí. Dice, bueno, sobre ese tema, pregúntenle a Graña. A Graña Miro Quesada. A Graña Miro Quesada. Y se lo dice a una periodista del Comercio, porque Exacto. Graciela Villasís desarrolla toda una investigación de cómo en la época de García se le dio 1.900 millones de dólares a Odebrecht y a su consorcio por el tema de por adendas, Adicionales, digamos, adendas. Y él le preguntan a él, dice, y pone la nota, ¿no? Ella pone, dice, que quisimos buscar la versión del expresidente, y él a través de su jefe de prensa nos dijo lo siguiente: pregúntele sobre eso al señor Graña Miro Quesada. O sea, manda mensajes al presidente, manda mensajes a los medios, sobre todo al comercio, Claro, ¿no? claro. Pero lo que da la impresión es que son los mensajes de quien se siente un poco acorralado, de ¿Está quien asustado? no O se sea, siente tan seguro, Ajá. ¿no? Usted que lo conoce, digamos, porque yo creo que el tema de narcoindultos, yo se lo he mencionado en algún momento, yo he conversado con mucha gente en LAPRA, él siente que lo que lo ha destrozado o desmoronado en política son las investigaciones que ustedes hicieron en la comisión. Entonces y usted en particular es el responsable de lo que pasó a García. Y ese es el nivel de Bueno, análisis. los propios hechos de García, No, digamos, yo son sé, los pero responsables. ellos lo que dicen es, Sí. ellos fueron los que nos trajeron abajo. Ya, pero la pregunta que le quiero hacer en relación a eso es, y eso lo tenía asustado, por eso actuó como actuó. ¿Hoy usted lo ve asustado a él? O sea, ¿y está sobre reaccionando o...? Lo veo sobre reaccionando, sí. Definitivamente los mensajes que está dando son mensajes ya prácticamente de guerra, ¿no? Uh-huh. Involucro aquí a los medios, involucro al presidente de la República, suelto información que tengo, golpeo para diferentes lados. Lo de Mulder en insinuarle al fiscal de la Nación que lo pueden sacar del cargo. Bueno, totalmente, ¿no? Se está planteando una acusación constitucional contra el fiscal del caso y una amenaza velada contra el fiscal de la Nación. Entonces, que están viendo todo el aparato, todo el sistema, ¿no? Y ahora, con lo que se está cuestionando la participación de Julia Príncipe, más bien el APRA sale a defenderla. Ayer sale el grupo Renovar, el grupo de jóvenes apristas, a defenderla, Julia Príncipe. Sí. Entonces, mira, qué curioso, ¿no? Empiezan a atacar por todos los flancos, pero también empiezan a defender a algunos. Ajá. Entonces, digamos, no hay que ser ingenuo para ver las correlaciones, ¿no? Porque a mí sí me llamó la atención lo que Julia Príncipe acabo de comentar, ¿no? Porque la semana pasada aquí, el miércoles, estuvo la procuradora Katherine Ampuero, y entre otras cosas hablamos sobre Alan García, obviamente. Y yo le pregunté, y ella me dice acá que ya están por pedirle al fiscal que incorpore a García como investigado. Entonces hay indicios, ¿no es Ya, cierto? digamos, si tú ya le vas a pedir al Claramente. fiscal, le pones indicio. Y al día siguiente, en una entrevista con Milagros Leiva, ya no va Katherine Ampuero sola, va su adjunta y va Julia Príncipe, las tres. Y quien habla sobre García es Julia Príncipe, y dice, a decir verdad, no hay ningún indicio sobre García. O sea, le enmienda la plana a su procuradora, la que ella nombró para Sí. ver este caso. Y después han salido las fotos ya de Moisés Tambini y toda esta. Y fotos que en un principio había negado, ¿no? Y Exactamente. había dicho que no se reconocían esas fotografías, y después, ya cuando sale con mucho mayor claridad, dice, sí, los Tambini son mis amigos, ¿cuál es el problema? Esto no afecta a la independencia. Pero Tambini es una persona, pues, con mucha fuerza al interior del APRA, incluso es presidente del Tribunal Electoral. Entonces no se trata de cualquier persona, y es una persona además que tiene una notaría en la cual García registraba gran parte de sus movimientos inmobiliarios, digamos. Entonces, hay la posibilidad de un conflicto de intereses. Aquí nadie le está difamando, nadie se está excediendo en lo que comenta. Estamos señalando, para usar la terminología, de indicios. Claro. ¿No? Y parece que esa cercanía le afecta, porque ningún procurador debería decir sobre este sí hay, sobre este sí hay, sobre este no hay. Yo no conozco de un procurador hasta ahora
Ni siquiera los que en algún momento pasaron por ahí, nadie se acuerda que hayan salido a decir públicamente no hay indicios sobre determinada persona. Eso sí, claro, no tiene a ver. Ahora, ¿y cree usted que la consecuencia debería ser que ella se aparte del Consejo Jurídico de Defensa del Estado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay mucha indignación si uno ve las redes, los comentarios de la gente. Se está perdiendo independencia, está dañando la institución, una institución además que ha tenido muy buenos representantes y que ha tenido buenos resultados en el pasado, ¿no? Yo creo que sí, hay que repensar. Yo sé que la Procuraduría Anticorrupción no es la que va a solucionar esta investigación. Hay una investigación fiscal, pasará por el juez, etcétera, pero el procurador pues tiene que hacer también su investigación para defender los intereses del Estado. El procurador, digamos, redundando en su definición, es el que procura que se haga justicia, entonces el que sale a alertar, el que plantea una estrategia, el que fastidia por acá, pide. Entonces, si tú tienes a alguien que dice, oye, no hay indicios y por tanto yo ya no va a hacer nada, lo que estás haciendo es dejando indefenso al Estado frente a alguien que puede haber cometido un delito. Claro, y tiene que recabar información que puede ser que no tenga el nivel de una acusación fiscal, pero proporciona los elementos para que nada quede suelto, ¿no? Para que nada quede fuera del caso. Sí. Entonces, pero además aquí yo digo, porque después de esa declaración de Catherine Ampuero acá, al día siguiente esa declaración fue portada en todos los periódicos. Al día siguiente todos los periódicos decían, García ya está complicado, la Procuraduría está a punto de pedir. Todos dijeron eso. Y en la noche de ese día ya sabe decir que no hay indicios. O sea, eso es raro. Y después se descubre Sí, claro. Y hoy día mi amigo Andrés Eddy le saca una caricatura que es espectacular, no sé si la ha visto. No. Está Julia Príncipe con su libretita aquí agarrada, García con su guitarra cantando, y ella dice, yo soy príncipe, y él dice, yo sigo siendo el rey. ¿No? O sea, lo que se presta. Creo que tomar una decisión en torno a ese asunto. Entonces, García está un poco asustado, acorralado, está sobrereaccionando frente a esto. Yo siento que está moviendo todas sus fichas, ¿no? Y uno mueve todas sus fichas cuando siente que tiene la necesidad de hacerlo, no antes. Entonces creo que para García este es un momento clave para definir sus aliados y sus estrategias. Y no me sorprendería que ya haya habido un grupo que bastante tiempo atrás haya llegado a un acuerdo con las empresas brasileras de no agresión, pacto de no por agresión, decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿usted cree que la influencia de García en el caso no puede llegar a tal punto de que la empresa o los directivos de la empresa no delaten a García? Es probable, porque con García lo que se hizo fue una relación mucho más cercana, donde incluso se forman dos patronatos con las empresas brasileras. El caso del teatro, sí, que no ha sonado mucho, y el caso que sí ha tenido mucho más repercusión, que es el del Cristo del Pacífico, ¿no? Son dos casos en los cuales García promueve patronatos con las empresas brasileñas, principalmente con Odebrecht, para hacer donaciones para obras públicas. Y, por supuesto, no se dan solamente 16 reuniones en Palacio, se dan una serie de inauguraciones en Lima, fuera de Lima, se dan viajes en el avión presidencial, se dan viajes al extranjero, donde seguramente se han reunido también. Entonces son una cantidad enorme de reuniones, y hay que considerar que hay unos correos electrónicos donde los propios directivos de Odebrecht dicen que tienen una relación antigua con García que viene del primer gobierno. Sí. Entonces podría haber un trato distinto en su caso por parte de las empresas brasileras. Podría ser no solamente el funcionario el cual que le solicitó algún pago indebido, sino una persona con la que tienen una relación más amical, más cercana, o hasta comercial. O sea, más societaria. Más societaria, digamos, más allá de lo que ha pasado con el caso Toledo, ¿no? De acuerdo, o sea, es decir, a Toledo puede que lo hayan coimeado para que él movilice a todos sus funcionarios en la dirección que quería Odebrecht. En cambio, con García, entiendo, entraron en un acuerdo de iguales, donde querían ganar igual también, o sea, digamos que le va igual. Sí, yo creo que es una hipótesis que no se puede descartar, porque han hecho muchas cosas juntos. ¿No es cierto? García les ha pedido $800,000, si no me equivoco, para que completen el Cristo del Pacífico, que era una obra que él quería presentar como suya, como que él además aportaba de su propio bolsillo para que quede en el Morro. O el Teatro Nacional, que era también como un aporte que él gestionaba con un grupo de empresas para que quede para el Perú, ¿no?
Entonces es una relación distinta. A Toledo ni a Humala le han pagado conferencias, ¿no? En cambio García sí viaja a la Federación de Industriales, le pagan $100,000 según la información pública por una conferencia donde él dice además que se reúne con una serie de empresarios y recordemos que la Federación de Industriales tenía como uno de los grupos más importantes a Odebrecht. Ajá. O sea que ¿cree usted que se la puede librar García y que en las 77 delaciones que a partir de mayo, junio ya llegan al Perú porque se desclasifican, por decirlo de alguna manera, podemos encontrarnos con la sorpresa de que nadie toca a García? Puede ser que nadie lo mencione, pero hay que tomar en cuenta, y las propias personas que están participando en estas delaciones tienen que tomar en cuenta, es que en Brasil hay una oficina que está digitalizando absolutamente toda la documentación, que le está procesando en softwares muy sofisticados, donde si alguna persona que quiere colaborar está mintiendo, va a aparecer. Sí. Donde si algún fiscal no está cumpliendo debidamente su trabajo, va a aparecer. Entonces no creo que sea tan fácil para estas personas no declarar todo lo que saben, o no declarar todo lo que podría estar sustentado en documentos. Sí, porque pueden perder además su propio beneficio. Pierden el beneficio. Por el tema de la colaboración. Pierden el beneficio. Acá colaboración eficaz, allá la delación premiada. Así es. Otro personaje vinculados a García, lo que a mí siempre me llama la atención es que inclusive en los peores momentos García defiende a Nava. En esta última entrevista, con los otros dice que se investigue y si son responsables que vayan presos. Con Nava, su estudio defendió, bueno, entiendo que también defiende otros casos. Y su empresa eso contrató, bueno, pero creo que los montos son menores. O sea, digamos, hay una defensa cerrada a Nava. Siempre ha sido así. En las citaciones en la media comisión también, ninguna duda sobre Luis Nava. Eso es lo que hemos percibido nosotros, ¿no? Sí, y se dice, no ahora, sino cuando pasó lo de narcoindultos y otros casos también que a mí me consta, porque conozco a algunos abogados que defendieron ahí, pero que eran claramente satélites del estudio Nava. Es decir, Nava parece ser el gran articulador de la defensa legal de todos estos personajes. Mira, yo recuerdo que le preguntamos a García qué le parecía que el estudio Nava y Huesa haya contratado con empresas que habían tenido beneficios o grandes obras durante su gobierno. Odebrecht entre ellas. Sí, y él dijo primero que creía que no, porque era muy cuidadoso y él no haría algo así. Y después dijo, bueno, él está desligado del estudio, ¿no? Y si eso ha pasado, no creo que tengan ningún conflicto. Sin embargo, nosotros vimos que una vez que García gana, hay varias empresas que se benefician con el Estado, que empiezan a tener contratos muy importantes, ¿no? Y el propio Nava dijo que él estaba absolutamente desvinculado, que no tenía ninguna relación con el estudio, pero encontramos también cerca de 80 reuniones de miembros del estudio en Palacio de Gobierno con Nava. Entonces, uno podría suponer, como una hipótesis, que él tenía una comunicación directa con el equipo del estudio de abogados y que ahí veían qué empresas iban a pasar y bajo qué modalidades. Entonces, de esa manera legalizabas todo posible beneficio privado, digamos, a partir de la función pública. O sea que Nava es clave, cree usted, en el engranaje. Yo creo que es clave. En el engranaje de la historia que hay que contar de García y toda la corrupción que hubo en su régimen con las empresas brasileñas, porque nadie a mí me va a decir que en la Interoceánica con Toledo sí pagaron por tener lo que tuvieron y con García los miles de millones que obtuvieron por adendas lo hicieron, digamos, con... Mira, alguien lo dijo en las redes, siempre es muy interesante leerlo. Sí. Dijo, o sea, nos quieren hacer creer que al único al que le regalaron el Cristo del Pacífico y al que le pagaron una conferencia de $100,000 es al único al que nunca coimearon. Sí. Es bien difícil, ¿no? Cuando se sabe que estas prácticas venían desde finales de los 80 hasta hoy, y no solamente en el Perú, sino en otros países. Y aquí en el Perú tenían la oficina, además de operaciones estructuradas. Y ese es otro tema que quería resaltar. García en algún momento dice como que eran empresas extorsionadas por malos funcionarios. Eso dice, porque le hacen una buena pregunta. Además, a propósito de lo que usted reclamó hace tiempo, ¿por qué estos personajes que se sentían que les estaban cobrando cupos, por qué no le dijeron barata, por qué no le dijo a García? Así es. A Luz le pregunta eso, le dice, ¿y por qué no le dijeron? Eso es lo que me extraña, ¿por qué no me dijeron que estos extorsionaban, no? Se indigna. O sea, son los funcionarios que extorsionan a las empresas. O sea, se está olvidando que estas empresas están investigadas por corromper en diferentes países. Sí. Entonces, es un guiño
¿no es cierto?, a las empresas, decirles, no les estoy diciendo a ustedes que son unas empresas corruptas, a ustedes funcionarios que son corruptos, son los malos funcionarios del Estado los que los han extorsionado. O sea, estas ratas malas los extorsionaban ustedes y no eran ustedes los corruptos. Así es, así parece el mensaje, ¿no? Cuando claramente, ya de los dos lados hay responsabilidad, por supuesto. Sí, claro. Pero la empresa tenía una práctica de coimear. Por eso tenían la famosa oficina de operaciones estructuradas, claro, mediante la cual... y además todo un esquema gigantesco de empresas para el lavado de activos para poder realizar estos pagos ilegales, ¿no? Sí, no, con García está, yo creo que un asunto por construirse, parece que efectivamente era una relación distinta. Los hijos de apristas que trabajaban en Odebrecht, sí. Velázquez Quisquén, por ejemplo, en el tema de Olmos. En el tema de Olmos, nosotros hemos visto varias reuniones que él tiene, lo comentamos con Barata, la vez pasada, sí. Con Barata cuando él estaba en la PCM, dicen que tiene un hijo que después trabajó en Odebrecht. Sí. Hay que ver todas esas relaciones. Yo creo que aquí nadie va a encontrar el papel firmado, ¿no es cierto? Ajá. Es imposible. Hay que empezar a atar cabos, y esa es una labor que debería hacer, además de la Fiscalía, la Procuraduría, ¿no? Sí, porque García lo que está diciendo es que me demuestren a ver que me dieron plata. Yo nunca me reuní en ningún hotel en Brasil a recibir plata. Yo nunca recibí. A ver, que me demuestren dónde está. Claro, porque él está asentando su defensa en que esa es la única manera de corromper y no hay otras, cuando él podría hacer la expresión de otra forma, ¿no es cierto? Claro, de otras formas. Y hay algo que quería señalar. Ángela Valdés ha presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ella ha señalado que fue un error de la MEA Comisión no incorporar a los hijos, a los familiares. Y a Pilar Nores. Y le doy la razón. Fue un error porque no tuvimos el acuerdo. Porque la situación se ponía sumamente tensa cuando planteábamos ampliar la lista. ¿Y quiénes eran los que se oponían, por ejemplo, a que se investiguen a los familiares? El fujimorismo claramente no quería, ¿no? Y había mucha tensión. Y nosotros tratamos de manejar la MEA Comisión siempre con unanimidad o el mayor grado de acuerdo. Por eso es que hemos logrado aprobar 8 de los 9 informes. Si no hubiéramos podido. Entonces no logramos tener el apoyo suficiente para levantar el secreto bancario de los familiares, de Pilar Nores, de la pareja actual de García, y esa es una labor que podría hacer la Fiscalía. ¿Usted cree que debe hacerla? Le doy la razón a Ángela Valdés y creo que la Fiscalía tiene que hacer ese trabajo. Sí, ¿y usted cree que por ahí se puede encontrar? Porque ella dice claramente que hay 21 propiedades que hay que investigar de Alan García, claro, que no están a su nombre. Sí, es más de lo que nosotros encontramos, ¿no? Nosotros mencionamos algunas propiedades, algunas operaciones de Pilar Nores están señaladas en el informe. Sí. Pero parece que lo que ellos han encontrado de repente es posterior, es mucho más, ¿no? Entonces, en buena hora que se investigue. Tiene que investigarse. El primer perito que hizo una investigación a García tenía militancia aprista, lo demostramos, y hay un fiscal que ha dicho que esa investigación estuvo mal hecha y tiene que hacerse de nuevo. Y tiene que, esta vez sí, levantarse el secreto bancario de estas personas, los familiares y en particular el de Pilar Nores. Así es, y incorporar a algunas otras personas del entorno. Hemos estado mencionando a Luis Nava, quizás hay otros, se habla de varios personajes, en fin, no los voy a mencionar, pues sería muy ligero, pero yo creo que en la Fiscalía pueden saber, ¿no? Sí, pero no se siga metiendo con el Cristo del Pacífico, porque Alan García ha dicho que aquella persona que se metió con el Cristo del Pacífico, mire cómo ha terminado por Susana Villarán políticamente. Ahí dijo, lo que le pusieron reparos a que se ponga el Cristo del Pacífico ahí, miren cómo han terminado políticamente. ¿Cómo ha terminado el pobre Cristo del Pacífico abandonado totalmente? Sí, pues, sí, yo creo que si el Cristo del Pacífico se hubiera enterado de todas las actividades que hubo debajo para construirlo, no tendría los brazos abiertos, sino se estaría tapando los ojos de molesto. Señor Tejada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Como siempre, muy amable. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque vamos a conversar con la congresista Jenny Vilcatoma, que ya está en nosotros. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, no hay derecho. A través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.